Voy a hablar de un tema incómodo, tema que trabaja la organización en la que trabajo. Voy a hablar de pobreza y asentamientos. Lo que entiendo y entendemos que es quizá una de las mayores deudas sociales de nuestro país. Y por esto es incómodo, ¿no? En general no nos gusta hablar de las deudas. Acompáñenme en el recorrido que hice estos años de entender el problema y la complejidad. Y empecemos por donde empiezan muchas cosas, por la escuela, ¿no? Que vemos allí números, ¿no? Números que son dramáticos, aunque poco escandalosos, ¿no? Hoy en Argentina, 1 de cada 3 argentinos vive en pobreza por ingresos. 1 de cada 2 niños. 1 de cada 2 niños. Y asentamientos, no hay datos, en realidad no había. De eso vuelo pronto. ¿Qué nos falta acá? Fundamental. Las personas. ¿No? Fundamental, para entender cualquier problemática social es fundamental conocer a personas que la viven, ¿no? Escucharlas, conocer sus historias, conocer a las Darianas, a las Chindas, a las Cármenes, a los Oscares. Conociendo a personas que viven en situación de pobreza y en asentamientos, empecé a conocerla y a entenderla. Y en ese conocimiento me encontré con lo siguiente, ¿no? Con entender que pobreza, asentamientos tiene que ver con la vivienda, o más bien con vivienda precaria, con materiales precarios, con pisos de tierra, con casas que se llueven, lluvia que se convierte en inundación. Es frío y hacinamiento. Recorriendo las calles de los barrios aprendí que pobreza, asentamientos tiene que ver con falta de cloacas, con falta de luz segura, de agua potable. Recorriendo las manzanas aprendí que pobreza, asentamientos tiene que ver con falta de alumbrado público, de espacios públicos, de asfalto. Recorriendo los barrios, aprendí que pobreza, asentamientos tiene que ver con segregación, con exclusión, con lejanía. Recorriendo las ciudades, aprendí que pobreza, asentamientos tiene que ver también con la política, con el clientelismo, con la desigualdad, con la falta de planificación territorial. Recorriendo las provincias, aprendí que pobreza, asentamientos tiene que ver con migración, tiene que ver con leyes, o porque faltan, o porque sobran, o porque no funcionan. Y también con la mala planificación territorial. Recorriendo el país aprendí que pobreza, asentamientos tiene que ver con la historia, con la economía, y nuevamente con la desigualdad. Recorriendo el continente aprendí que pobreza, asentamientos es historia de lucha común. Recorriendo un poco en una mirada mundial, aprendí que pobreza, asentamientos tiene que ver con geopolítica, con reglas de juego, con migración y nuevamente con la desigualdad. Y también aprendí que no existe en todos los lugares pobreza, asentamientos como los conocemos en Argentina y en Latinoamérica. Aprendí entonces que pobreza es un concepto complejo, ¿no? De muchas dimensiones, pero había una que resonaba, ¿no? Y que repetía, que es la desigualdad, ¿no? Desigualdad que caracteriza a nuestro continente, siendo el más desigual del planeta. Desigualdad que está empezando a entrar en la agenda de vuelta, pero que por tiempo fue olvidada como una problemática importante, ¿no? Fíjense en este esquema, es del siglo XIX en adelante, y como en el último periodo hubo un periodo entre las guerras donde la desigualdad se redujo, estaba esta sensación, pero los nuevos datos muestran que la desigualdad crece y crece, ¿no? Estamos en un sistema donde la desigualdad se profundiza. Como les decía, está entrando en la agenda, y para ilustrar un poquito esto, hay algunas de las notas de solo 6 meses en diarios de Argentina que hablan específicamente de desigualdad. Ahora, sin ánimo de teorizar, déjenme contarles cuál es la mirada territorial de la experiencia de la desigualdad. Y volvemos a un barrio, ¿no? Volvemos a una casilla. Cuando recorría los asentamientos de Argentina y Latinoamérica, me preguntaba, ¿no? ¿Qué tenía de indigno las condiciones físicas de las casillas? Cuando en una mirada histórica, gran parte de la humanidad vivió mucho tiempo en condiciones físicas similares, ¿no? Entonces empecé a comparar, ¿no? Y el punto de comparación evidente inicial era el hábitat de la vivienda a la cual me había tocado crecer, ¿no? Como el que aparece en la imagen. Entonces me preguntaba, ¿es este el problema o es este el problema? Y aprendí que este es el problema. El problema es la desigualdad. Aprendí que en una sociedad de todas personas ricas no existe la riqueza. Y que en una sociedad de todas personas pobres no existe la pobreza. Existe la pobreza, sí, solo sí existe la desigualdad, ¿no? La pobreza es un término relativo, ¿no? Y muchas veces olvidado. Ahora, hablar de desigualdad es doblemente incómodo. Primero porque suele entenderse como un problema individual y no un problema social. Y por otro lado,
porque pone en jaque uno de los axiomas, de los supuestos de nuestra sociedad, ¿no? La meritocracia, ¿no? Hablemos un poquito, unos segundos, de la meritocracia. ¿Cuáles son las oportunidades o capacidades que recibe una persona según donde nazca, ¿no? Si nace en el 10% de la parte más rica de la sociedad o si nace en el 10% más pobre. Y acompáñame con este esquema, ¿no? Veamos qué pasa a una persona hasta llegar a la edad adulta, ¿no? Donde empieza otra etapa de su vida. Bueno, en el vertical, las capacidades, ¿no? Ya empiezan las diferencias al inicio, ¿no? En la alimentación y la estimulación temprana. Es sabido y conocido, aunque para mí bastante subestimado, la importancia que tiene la alimentación y la estimulación temprana en el desarrollo de nuestro cerebro y nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Eso afecta de por vida las capacidades que podemos desarrollar. Se profundizan después por el hábitat o la vivienda en la cual crezcamos y nos desarrollemos, por la educación que recibamos y por las redes y contactos que generemos, ¿no? Bueno, acá se ve esquematizada esta desigualdad que les hablo. Desigualdad además se profundiza para las mujeres, ¿no? Sabemos, y por suerte se está poniendo en agenda también, que todo es mucho más difícil para las mujeres. Y tiene un problema más, la desigualdad, que la desigualdad genera dos problemas importantísimos. Uno es que pone en riesgo y en jaque la democracia, ¿no? La fragiliza. De esto hay estudios científicos a rolete. Y también pone en riesgo la paz social, porque está demostrado que junto con el desempleo, la desigualdad es uno de los generadores de violencia social más importantes, ¿no? Piensen en este dato que es escalofriante. De las 50 ciudades más violentas de nuestro planeta, 43 son latinoamericanas, ¿no? El continente más desigual del mundo. Ahora, hasta acá llegamos con el problema, ¿no? Sin ánimo oscurecerlo, ¿qué hacemos? Bueno, lo resolvemos, ¿no? Creo que hoy nos llenamos de energía para saber, bueno, ¿cómo? ¿Cómo resolvemos un problema tan complejo? Bueno, la herramienta fundamental que hoy le ensayamos bastante tiene que ver con la escucha, ¿no? Y déjenme mostrarles algunos ejemplos de lo que la escucha genera, lo que les pasa que cuando nos escuchamos, ¿no? Cuando nos escuchamos lo que pasa es que se transforma el mundo. Y empecemos ahora al revés, vamos de lo macro a lo micro. A nivel mundial, la escucha nos llevó a Quito. Hace pocos meses ocurrió la tercera cumbre mundial de hábitat, donde se discute los avances de los últimos 20 años y se plantean las prioridades de los siguientes. Ahí fue techo, fuimos por primera vez vecinos y voluntarios de todo el continente, ¿no? Fuimos y se escuchó la voz nuestra, se escuchó la voz como la de Elsa hoy, y nos comprometimos también a monitorear la agenda de los compromisos que los gobiernos asumieron para los próximos 20 años. A nivel país, la escucha generó un hito muy relevante en este último año, ¿no? Esta Argentina fragmentada que tenemos. Muchos saben, otros no. Techo viene generando un relevamiento de asentamientos porque no había información de manera parcial, no lo habíamos completado. Pero junto con otras organizaciones sociales y con el apoyo del gobierno completamos el relevamiento de asentamientos y estamos terminando de encuestar el casa a casa, ¿no? Entonces, por primera vez hay información oficial de la realidad de los asentamientos. Y en la siguiente placa, unos números que marcan un hito histórico, ¿no? Que de hace pocos meses, 23 de mayo de 2017, ¿qué pasó? Un decreto reconoce de manera formal estos al menos 4.000 asentamientos informales, donde vivían al menos 4 millones de personas, y emitió un papel, ¿no? En la imagen está Elizabeth, es una vecina correntina, fue la primera vecina en Argentina que recibió su certificado de vivienda familiar, ¿no? Se pide reconocimiento que hace el Estado Nacional de que las personas viven ahí, ¿no? Como decía Elsa, y no tiene que ser tan difícil ni tan complejo poder saber dónde una persona vive, y desde ahí ese certificado permitirá el acceso a los servicios e iniciará procesos de integración urbana y social de todos los barrios. A nivel ciudad, me voy a Pilar, en un barrio que me toca acompañar como voluntario, coordino una mesa de trabajo ahí en el Manzanar. Escuchamos la necesidad de la comunidad de un espacio público de calidad y diseñamos, en realidad diseñaron ellos, nosotros apoyamos. Techo, una empresa y el gobierno local, está hoy siendo realidad esta plaza que está siendo ejecutada y construida en estos meses. No tan cerca, en Salta, en el barrio Bicentenario, atrás de la Casa de Gobierno de Salta, trabajamos ahí en el barrio Bicentenario, también escuchamos la necesidad de la comunidad de conectarse al sistema cloacal. En imagen ven la parte roja es el barrio y lo que está verde es el sistema de cloacas, simplemente querían conectarse y hoy, con la coordinación no sencilla de los 3 niveles del Estado, nación, provincia, municipio, están conectando los vecinos el sistema de cloacas, ¿no? Y déjeme terminar por donde empezamos, ¿no? Que es la vivienda. Acá también hay una experiencia de escucha, porque Techo escucha la realidad de Latinoamérica, donde hay personas que viven en extrema emergencia habitacional y escala ese programa
que existía previo a nosotros, ¿no? Hoy más de 100.000 familias viven en la vivienda de techo. Un programa que fue demostrado científicamente que tiene impacto, ¿no? Impacto en salud, impacto en bienestar interpersonal, en relaciones interpersonales, en hacinamiento, en sensación de seguridad y, escuchen lo último, en sueño. Se demostró que las familias pasen a vivir en esa sencilla vivienda de 6x3, las familias duermen mejor. Y cuando uno duerme mejor, sueña más, ¿no? Entonces, piensen que alguna vez, hace 20 años que existe techo, unos jóvenes soñaron en que era posible hacer un aporte real y concreto a la realidad de la pobreza de asentamientos que encontrábamos en todo el continente. Y desde ahí también déjenme mostrarles o presentarles hacia dónde va el sueño, ¿no? Lo que ven ahí que se está desplegando atrás de las cortinas digitales es la vivienda que queremos que venga, ¿no? La vivienda de emergencia que sea progresiva, que permita que las familias la mejoren, ¿no? Cambien los materiales, que la amplíen cuando su familia amplía y, ¿por qué no?, que sea un punto de partida para una vivienda definitiva, ¿no? Bueno, esta vivienda ya es una realidad, ya está diseñada, la estamos escalando y construyendo este semestre, en Corrientes seguramente el año que viene. Y desde acá entonces los invito, ¿no? Techo está convencido, yo estoy convencido de que somos y debemos ser la generación que le pegue fuerte a un cambio estructural en la problemática de pobreza y desigualdad en nuestro país, ¿no? Días como hoy, jornadas como hoy, escuchar las historias que escuchamos, sin dudas que refuerza esa energía. Verlos a todos acá a mí me refuerza esa esperanza, ¿no? Entonces, así como una pequeña vivienda de madera de 6x3 hace que una familia duerma mejor y sueñe más, los invito a que soñemos juntos en una Argentina más justa, más igualitaria y sin pobreza, y que construyámosla juntos escuchándonos. Muchas gracias.